Renovando tu mente. TV Gracia Internacional presenta Resúmenes de Calqueos 2025. La explicación del Evangelio de la Gracia en labios de Jesucristo hombre, que nos lleva a la estatura del varón perfecto. Así que arreglando el brillo es una actitud del espíritu, una confesión que usted tiene sobre las circunstancias que le rodean. Amén. Eso es arreglando el brillo. Si la Biblia dice mucho más de ganar el brillo. Amén. Y vamos a comenzar con segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11 en adelante. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, ¿para qué? El verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Oye, si te metes en el humanismo, fracasas, no entiendes. ¿Tú sabes que hay muchos predicadores que enseñan con sabiduría humana? Es sabiduría, pero es humana. Pero esto es otra sabiduría, dice, si no con las que enseña quién. Y el Espíritu enseña sabiduría, hermano. Oh, sabiduría. Dice, con las que enseña el Espíritu, acomodando el espiritual aquí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Imagínate decirte a ti que tú existes antes de tener cuerpo y que tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Eso es locura ya. El hombre natural te dice, tú estás loco muchas veces, porque es la mente natural. Pero lo espiritual es fácil, porque lo espiritual tú dices, pues seguro que sí, si Dios creó espíritus en el cielo, si Él creó todo antes de participar de carne. Bien, dice, porque se han de discernir espiritualmente. Verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dígame una cosa, si yo le presto mi mente a usted, y usted va a mi casa, y usted coge las llaves, ya sabe cuál es la llavecita que está media dobladita, porque usted tiene la mente mía, y se mete a mi casa, y sabe dónde están las medias, la ropa interior, las corbatas, porque usted tiene la mente mía. Entonces de momento, usted lo que tiene que posar es una careta mía, y funciona, y cualquiera en casa piensa que soy yo, porque usted tiene la mente mía. Ahora, si yo tengo la mente de Cristo activada, yo soy como Cristo. Conozco lo mismo de Jesús. Porque ese fue el propósito de Dios. Por eso es que Él dice, Padre, la gloria que me diste, yo se la he dado a ellos. ¿Y cuál es la gloria? Pues el conocimiento de Dios en ti. Que tú conoces lo mismo que Dios conoce, tú lo conoces. Son maravillosos. Aquí no hay, el espiritual es dueño de su carne, es dueño de sí mismo. El espiritual se caracteriza por una conducta, por una pasta, por un proceder en las circunstancias. El niño en Cristo lo mismo te sale llorando, gritando, te insulta y después, ay, perdona, no sé qué me pasó, porque no es dueño de sí mismo. El espiritual en todo momento está en dominio propio, aun cuando está bravo, aun cuando tiene un problema familiar en la casa, por los hijos y todo, en todo momento él reconoce, estoy molesto, déjame gobernar mi molestia. Y disciplinas, pero está gobernándote en todo momento, no te vas a pasar. No se te saca un golpe a tu hijo para después tener, perdóname, fue que me dio ira. El espiritual, aún molesto, gobierna su vida. ¿Claro? Ahora el carnal seguida de ir y te engaña, no sé ni qué le pasa. Pero para eso es que tú eres espiritual, para gobernar tu cuerpo físico. Para eso tú eres espiritual. Oye, para que gobiernes tu vaso de barro. Hello. No es que no vas a tener problemas, eso es mentira. En el mundo tendréis aflicción. Cristo no nos mintió. Pero las aflicciones que vienen, tú con la mente de Cristo activa, gobiernas mejor tu actitud. Hello. Para eso es la espiritualidad. Para que tu espiritualidad gobierne tu vaso de barro, tu vasija de barro, ¿verdad? Que el barro no se
no te venza, sino que tú puedas llevar cautivando tu cuerpo físico. Vamos a hablar ahora de tu cuerpo físico carnal, que anda contigo. Lo primero para tú reinar en vida es que tú tienes que conocer qué cuerpo tú tienes. Hello. Tú tienes que conocerte. Mira lo que dice el verso 11. A propósito, por eso fue que yo leí el verso 11. Mira lo que dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro? Dime una cosa. Yo soy un espíritu. Hello, estamos todavía. Mira, yo soy un espíritu. Atiéndeme bien. Yo no soy un hombre que tiene un espíritu. Yo soy un espíritu que tiene un hombre puesto. Hello. Ok, pues quiere decir que el apóstol dice ahí, hermano, nadie conoce a José Luis de Jesús, sino el espíritu de José Luis. Hello. Mire, nadie conoce, ni la esposa de José Luis conoce a José Luis como José Luis se conoce a sí mismo. Hello. Igual que nadie conoce a Dios, sino el mismo Espíritu de Dios que conoce lo que es Dios. ¿Verdad que sí? Ahora usted tiene que aplicarse eso. Dígase su nombre. Yo digo el mío, ¿eh? Diga su nombre. Cada uno, hace el ejercicio. Nadie conoce sino el Espíritu mío. Óyeme, qué importante es lo que vamos a hablar ahora. ¿Te conoces? ¿Tú conoces quién eres tú en la casa? No. Eso toma tiempo. Tú sabes que yo conozco a José Luis. Yo conozco a José Luis porque mi espíritu vive con él. Y desde que la gracia me llegó, yo conozco a José Luis. José Luis es una persona que necesita mucha gracia para poder conducirse como un ministro competente. Yo no tengo confianza en el barro que me pusieron. Tú sabes que a veces yo quisiera ser como otras personas. A veces yo veo hermanos tan tranquilos. Sin embargo, yo estoy lleno de debilidades. Pero tú sabes que usted tiene debilidades. Porque mi espíritu conoce el hombre que soy yo. Oye, la pregunta, yo estoy hablando de José Luis. Yo quisiera saber si tú te conoces a ti. ¿Quién eres tú? ¿Has llegado tú a saber quién eres tú en carne? ¿Conoces tú los peligros? ¿Conoces las deficiencias? ¿Las características de tu cuerpo físico? Esto no es una clase de psicología. No voy a hablar. Voy a hablar de la vida en espíritu. Porque dice, ¿quién de los hombres conoce al hombre sino el espíritu del hombre que tiene? ¿Tú sabes por qué es necesario que tú te conozcas? Porque si tú te conoces bien conocido, entonces ya tenemos la mitad de la pelea ganada. Tú sabes que el espíritu tuyo y el mío son iguales de perfecto y de precioso, pero la carne no es igual que él. Hello. Fíjate, tú sabes por qué Pablo dice de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque en carne somos diferentes. Ahora en espíritu dice, en espíritu yo los conozco a todos ustedes, porque en espíritu yo sé que ustedes están perfectos, sin arrugas, sin mancha, preciosos, sin pecado. Dios perdonó todos los pecados, Dios los pasó de muerte a vida, Dios los ama con amor inalterable, con un amor eterno. Dios te ama, porque los espíritus de ustedes están perfeccionados. Fíjate que los espíritus de ustedes son a la misma imagen del espíritu de Jesucristo. El problema es la carne, diga la carne. ¿Conoces tu barro? El propósito de esta plática es que tú entres a reinar en vida con tu cuerpo. Que reines vida en tu cuerpo. Ya tú aprendiste a reinar en vida con tu boca. Digo que está hecho, me declaro sano, declaro prosperidad, declaro que los ángeles me ayudan. Fantástico, eso es espiritual. Ahora necesito que con tu espíritu reine sobre tu cuerpo físico. Dios, que es rico en misericordia, nos dio un evangelio, una ciencia que garantiza manejar este cuerpo para llevarlo en salud, para llevarlo en triunfo y para llevarlo
a una vida que sea realizada en lo que viene la transformación. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar las consecuencias de no golpear bien tu cuerpo. Es necesario porque estamos bajo, alrededor nuestro hay un sistema de gente, vamos a llamarle boxeadores, que siempre están tirando golpes. Han venido boxeando por 2000 años, pugilistas que en el ring tiran golpes al aire, y por 2000 años no hemos visto un ministerio que golpee bien su cuerpo como el apóstol nos lo recomienda. Así que vamos a la lectura, el texto de comienzo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 26. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Estuvimos hablando que hay una manera de correr y una manera de pelear esta batalla, y hay una manera de golpear el cuerpo. Entonces, la Biblia, el apóstol Pablo nos dice que no debemos tratar de golpear el cuerpo de esta manera. Vamos a leer a Colosenses capítulo 2, verso 20. Dice así el verso. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, y nosotros hemos dicho que estamos muertos con Cristo, y la Biblia dice, esa es la posición del creyente. Entonces el apóstol te dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo? Alguien dirá, apóstol, que estamos viviendo en el mundo. No, nosotros vivimos en lugares celestiales. La carne está en este mundo, pero nuestra mente está en lugares celestiales con Cristo. Naturalmente, vivimos en este mundo porque la transformación no ha llegado. Pero dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y dice en el verso 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. Esto no quiere decir que lo golpee, duro trato, incorrecto trato del cuerpo. Pero mira lo importante del verso, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pero la idea no es que sea duro trato del cuerpo, la idea es cómo golpear el cuerpo. No que luzca, sino golpear el cuerpo efectivamente para que tu cuerpo de carne, que tú no eres carne, tú eres un espíritu vivificante viviendo en un cuerpo de carne. Tienes memoria cuando Pablo dice, tenemos este tesoro en vaso de barro. El barro es la carne. Pero entonces, la idea es no caer en la trampa de la religión, en doctrina de hombres, mandamientos y prohibiciones, porque es que no te van a ayudar de nada. Hay una sola ciencia, y esa ciencia la ofrece solo el evangelio de la incircuncisión a través de las epístolas del perito arquitecto Pablo. Y esas son las que se nos han revelado a nosotros. Esas son las que estaban predestinadas para que Jesucristo hombre enseñara. Él mismo se las reservó para estos tiempos. Entonces, ya que hemos hablado de Colosenses capítulo 2, mira cómo dice el verso 13 y 16 de ese mismo capítulo 2. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vidamente juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida,
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. En otras palabras, si el diablo fue destruido y el acta de los decretos que había en contra de nosotros ya fue quitada, entendemos que no hay nada que la carne pueda hacer para llevar cautivo sus instintos carnales, los apetitos de la carne que está hablando aquí. ¿Y qué muchos apetitos tiene la carne? Ellos varían dependiendo la persona, pero son apetitos carnales que eventualmente, si siembras para la carne, de ellos lo que vas a cosechar es muerte. De ellos lo que vas a cosechar es problemas, tribulaciones. Dice en Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Sino como deuda. Y al estar endeudado, no entra en su reposo. La idea aquí es que tú entres en reposo, que te sientas realizado como creyente. Mira cómo dice también, este verso es importante, Hebreos capítulo 4, en el verso 10 del capítulo 4 a los Hebreos, dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Si tú estás en obras, es que tú no has reposado y no has entrado en el reposo de tu Señor. Dice, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Imagínate, cuando tú reposas, estás en la actitud de un Dios, y eso es lo que tú eres. Nosotros somos dioses en reposo, que golpeamos bien nuestro cuerpo certeramente con el verdadero evangelio. Vamos a buscar todos segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 5. Oye, mira lo que dice ese verso, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos predicadores, a estos representantes religiosos, a estos evita. Tendrán apariencia. Lo peor del mundo es una apariencia. Aparentar algo que no eres. A veces yo voy por los aeropuertos y veo a estos sacerdotes con sus clericales y cómo los tratan. Posiblemente lo pasen primero que a mí al avión, aunque él esté volando en turista y yo en primera, como él tiene eso no le da preferencia. Así es que se han engañado a los pueblos. El tema de hoy es falsa piedad. Falsa piedad. Hay personas que se ven muy piadosos por su forma de ser, por su conducta, pero es una falsa piedad. ¿Sabe por qué? Porque niegan la eficacia de esa piedad. Hay que ser piadosos, pero eficaces también. Ahora, yo quisiera hablar cómo ser eficaz. Algunos ejemplos que yo he aprendido y he visto en la amada, que he visto que mi velo, el velo que yo tengo puesto, llamado José Luis, que tiene que someterse a eso para poder llegar a donde tenemos que llegar todos. Ahí mismito, en segunda carta a Timoteo, en el verso 20, mira el consejo que da Pablo. Capítulo 2, verso 20. Pero en una casa grande, diga una casa grande, diga la iglesia de Dios, es la casa más grande. ¿Sabe por qué? Porque no es las iglesias, es una sola iglesia. Cristo murió por la iglesia, no por las iglesias. Entonces es una sola iglesia que está dispersa por todas partes del mundo. Hay un grupo acá, un grupo allá, porque tenemos que habitar la tierra. Y entonces se manifestó en diferentes lugares, colombianos, puertorriqueños, cubanos, bueno, de toda clase. Desde ahí están las ovejas regadas, hay que ir a buscarlas. Y esas ovejas vendrán porque ellas saben oír la voz de su pastor.
No todos van a ser, pero hay unas primicias. Y hay ovejas que no van a oír la voz porque están contaminados. Y luego en la segunda cosecha serán transformados. Pero hay una primera cosecha que siempre el agricultor siempre recoge los primeros frutos. Y los más bonitos se los reparte a la familia. Y mira, siempre es así. En esa casa grande, que son de bendecidos, no estamos hablando ahora de los lobos, estamos hablando de las ovejas. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. ¿Te recuerdas cuando Pablo dice, si alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca o madera? Hay dos materiales con los cuales tú puedes edificar. Si edificas con oro y plata, entonces tú no tienes falsa piedra. Ahora, esos utensilios, dice, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Hay bendecidos que a veces se prestan para cosas y siguen siendo vasos. Dice, ahora es que viene la aplicación. ¿Cómo limpiarnos eso? Porque esto se puede prestar para un mensaje legalista donde te voy a lastimar y nos lastimamos todos. Y ese no es el propósito. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? No mencionó cuáles fueron. Un montón de cosas. Las cosas tuyas, ¿cuáles son? ¿Quiere decir cuáles son? ¿Quiere que se te metan en las intenciones de tu corazón y descubran quién tú eres? Nadie quiere eso. A veces tú tienes cosas por dentro y a veces maquinaciones y cosas que a ti no te agradan, son malas. Y tú vives avergonzado de ella, pero como con apariencia tú le escondes. Nadie sabe lo que yo estoy pasando. Qué bueno que nadie me ha visto. Y papá no va a dejar que te vean, porque eso son mentiras. Esa no es tu verdadera identidad. Esas tonteras y suciedades y deseos engañosos te las puso este sistema corrupto con la falsa religión. La religión es quien daña las mentes nuestras. Este es el templo de Dios. Y este templo ha sido contaminado por la Iglesia Católica, por los protestantes, por toda esa gente que tienen falsa piedad. Han dañado tu vida, te han lastimado. Y entonces tú sufres un sinnúmero de cosas y tú avergonzado, que nadie te ve. A veces andas así, mira, ay Dios mío. Pero esa no es tu identidad, tú eres un ángel bello. Pablo dice que tú eres un tesoro en un vaso de barro. Nosotros somos tesoros, somos ángeles preciosos. Esto es un ejercicio que podemos hacer. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Que tú estás bendecido, que tú todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, que te dio ya la fuerza. Bueno, y por ahí una lista lindísima, todo lo verdadero, todo lo honesto, eso tenemos que buscarlo. Ser honesto es number one on the list. Ser honesto, todo lo justo debe ser justo en tus juicios. Todo lo puro, todo lo amable. Qué bueno es ser amable, ¿verdad que sí? Qué bueno es cubrir y no lastimar a nadie. Todo lo que es de buen nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Eso es todo lo que puedes hacer, pensando. En esto pensar, porque tú no te puedes limpiar, tú no puedes cambiar, tú no puedes hacer nada, pero sí tú puedes pensar. Debes meter todo lo bueno en tu cabeza, buscar la forma de pensar en esas cosas así, porque es lo único que el Espíritu puede llevar a cabo en tu vida confesándolo, porque ya que tú no tienes la fuerza, yo no la tengo, y tú tienes otro reto. A ti te llamaron a ser buen imitador, a cumplir tu ministerio, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. En lo que te hayan pedido, tú tienes un llamado. Entonces Pablo dice, lo que aprendisteis y recibisteis
y oísteis y visteis en mí, en un hombre, no en Cristo, porque a Cristo no puedes imitarlo en la carne, porque termina siendo un judío. Es en Pablo, fíjate cómo él decía, no es en mí. Olvídate de Jesucristo, que ahí no te puedes meter con el judío. Es en mí, este vaso débil que tú ves aquí, donde en la debilidad se perfecciona el poder. Tú tienes que llegar a una limpia conciencia, una aceptación total. Si tú no estás contento contigo, estás errando el blanco. Y yo sé que muchos de ustedes, porque yo no he estado contento conmigo por años, con todo lo que yo he pasado, es para odiarme. Aún desde jovencito, desde pequeño, todo lo que yo he vivido. Sin embargo, ese es el ejemplo que yo tengo para poder consolar con la consolación que yo he sido consolado. Pero dice aquí que Él es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Ahora mira lo que dice. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y mire qué belleza, esto es un negocio redondo. Dice, haciendo Él en vosotros, o sea que no eres tú. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 22. Os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Oye, yo decía, pero ¿por qué después que en una noticia es un negocio redondo, haciéndolo en vosotros? Y después dice, mire, soporten esta palabra de exhortación, quiere decir regaño, una alerta. Entonces uno dice, pero ¿por qué tú tienes que decir eso, Pablo? Si eso es lo mejor que yo he oído, que no soy yo, que es haciéndolo en vosotros. Entonces, luego leí lo mismo. En segunda carta a los Corintios 3:5. Mira lo que dice. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra, la información mata, mas el espíritu vivifica. Ahora Pablo dice aquí, mira, esto es haciendo él. Y tu competencia no es tuya. Entonces quiere decir, pues yo estoy en bancarrota. Seguro, la carne para nada aprovecha. Es más, dice que los designios de tu carne no se sujetan a la ley de Dios. Entonces tú tienes que llegar a la conclusión, ok, ¿por qué Él dice haciendo Él en vosotros y que te haga apto para toda buena obra conforme a su voluntad? Y quiere decir que yo soy apto en cuanto a salvación, pero entonces tengo que ser apto en cuanto a toda buena obra para hacer su voluntad. Entonces, bueno, porque muchos de nosotros hemos llegado, conocemos el pacto, reinando en vida, todo está bien, ángeles conmigo, así asado. Yo confieso que todo está bien y tranquilo, pero la idea es que hay un proceso de haciendo Él en vosotros. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, entonces pues me llegó. Yo estaba en plena asignación, en homework, como hacen los niños ya de la escuela, que dicen, mami, ayúdame, que no sé esto. Pues entonces yo estaba ejercitando mi sentido, dándole ejercicio. Y entonces hasta que el Señor me dijo, pero escudriñate a ti. Escudriñate a ti, ¿cómo es que esto funciona? Entonces, pues cogí y comencé a aplicármelo a mí.
¿Dónde Dios me coloca a mí para hacer Él en mí lo que es agradable? Pues yo digo, bueno, Señor, yo lo que conozco es el evangelio de la incircuncisión. Ah, ¿y qué es el evangelio de la incircuncisión? Pues, poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Ok, ¿y cómo trabaja ese poder? Pues ese poder trabaja cuando yo lo confieso. Y cuando tú confiesas, ¿qué hace eso? ¿Te coloca qué? Pues delante de mi cobertura angelical va llegando. Quiere decir que tu vida no te pertenece. Hay un ángel que está asignado a tu vida. Entonces, él es el que te lleva. Cuando yo hago mis maquinaciones personales, el ángel ese no respeta que yo soy Jesucristo, hombre. Entonces, por ejemplo, tú sabes que ya tú no puedes estar en eso de que si el pastor me ve, que si aquel me vio. Te puedes esconder donde no haya ministerio y hacerlo. El problema es que te ve tu ángel. Entonces ese ángel tiene celo contigo. Y como tiene celo contigo, cuando tú te le sales de los parámetros de donde él está buscando llevarte, se te forma la grande. Yo no sé tú, pero a mí no me ha ido bien. Cuando yo hago algo que no está en línea con las obras preparadas de antemano para mi vida, no me va bien. Esto parece legalismo, pastor, ¿nos va a asustar? No es legalismo ni es asustar, es para que tú vivas en el temor del Señor. Para que no maquines ni hagas lo que te dé la gana. Es una ayudita. Pero la idea está, mira lo bello de esto. Yo me lo gozaba todo. Mira, lo bello de esto es que tú no estás solo. No estás solo. Que estás bien observado. Y ahí no tienes problema porque el que te observa a ti es un ángel que él no te va a avergonzar a ti. Ahora, sí, él va a tratar el caso tuyo porque tú tienes audiencia con él. ¿Sabes por qué tú tienes audiencia? Audiencia cuando estás en necesidad. Audiencia cuando necesitas prosperidad. Audiencia cuando es todo, una obra de... Tú tienes audiencia con él. Pero hay audiencia cuando te sales de las obras de antemano que él tiene para ti. Y atienden tu caso y lo saben atender muy bien. Lo saben atender muy bien. O sea, tus maquinaciones no se pueden esconder de tu ángel. Se pueden esconder de mí. Y de tu hermano, y de tu esposa, y de tu esposo, de tu novia. Puedes esconder, pero de ese ángel tú no te escapas. Porque tú no eres propiedad tuya. Tú eres propiedad de papá. Entonces ahí entra el próximo verso que vamos a leer es Hebreos capítulo 2. Dicen, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea que tú puedes llevar aquí 10, 15, 20 años en gracia, pero si no atiendes bien a los calqueos que tú has oído, comienzas a deslizarte. Y qué doloroso, ¿verdad? Que diga, oye, pero tú no llevas tantos años ahí en la gracia y estás en una patineta. Va, hermano. Dice, oye, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, aquí entran los ángeles, esta es cobertura pura. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Usted sabe que Dios nos ama tanto a todos. Y todos nosotros pasamos por diferentes etapas en nuestras vidas. Unas dolorosas, unas más tarde, otras antes y en diferentes tiempos.
Y nosotros a veces vemos hermanos queridos pasar por tantas pruebas y tantas situaciones, o hermanas que sufren, o la razón que la demanda de Papá Dios de no conocernos según la carne. Nosotros conocemos la carne, pero dicen, pero no te conviene porque el trato de cada uno con nosotros es tan diferente, en diferentes tiempos. Y a veces al que más fuerte tú lo ves, de momento lo ves abajo. Y así por el estilo, pero Dios trata con su pueblo. Y él dice, y Pablo dijo, yo estoy seguro que el que comienza, él sabe terminarla. Pero no nos consumamos unos a otros criticando, más bien vamos a mostrar el amor que nadie tiene. Sí, de hecho, fíjate que el mismo Jesús de Nazaret en su tiempo dijo, miren, en esto ellos sabrán que ustedes son mis discípulos, en que os amé. Que eso nadie lo tiene. Usted no ve que en el sistema con un falso evangelio jamás se van a poder amar. Ellos están comiéndose los unos a los otros, pero nosotros no nos podemos comer unos a otros. Más bien tenemos que ser obedientes, porque eso no es un trabajo fácil. Recuerda que tú estás acostumbrado a vivir contigo toda la vida. Tú solo te conoces a ti. Y entonces ahora el Señor te lleva a un ministerio y empieza a tratar contigo, y a veces tú maquinas y tú planificas y tú haces cosas hasta sin darte cuenta. Estás maquinando algo que no es correcto y lo vienes a saber después que anda, yo fui el culpable, yo estoy mal, porque es que estás tan contaminado que lo que Dios coge y va limpiando esas contaminaciones. Por eso Pablo dice, descontaminémonos de toda contaminación de carne y espíritu, porque es que estamos enredados, venimos de mucha basura, de mucha tradición, de padres enfermos, abuelas, abuelos, costumbres de familiares que se nos pega, ¿no? Que así me enseñó mami, así me enseñó papi. Pero cuando llegas al evangelio de la incircuncisión, dices, aquí no vale papá ni mamá, aquí lo que vale es lo que yo digo. Así que esta palabra para que nos consolemos y no nos lastimemos, porque queda mucho tiempo que correr todavía. Seamos pacientes los unos con los otros.